Hola personas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a más un episodio de Loren Latin, Loren Cast. Hoy estoy con una presencia muy especial acá. Estoy un poco lejos de los temas de diseño, cosas así, pero que es una cosa que también está conectada con el diseño y también con los proyectos. Una cosa muy importante que es la cultura. Y hoy estoy aquí con Alessandra. Vamos a empezar este episodio. Yo voy a dejar que ella se presente a nosotros acá de Brasil y todos que están escuchando en toda América Latina. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alessandra Cabrera Torrico, soy boliviana, soy de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, estudiante de arquitectura de último año. Actualmente estoy desarrollando mi proyecto de grado, pero ya he tenido el placer de trabajar en estudios de arquitectura y constructoras, apoyando desde diseño paisajístico como para Casacor Bolivia, hasta supervisión de obra gruesa en viviendas multifamiliares, que eso fue el motor para querer compartir todo lo que he ido aprendiendo con la comunidad seguidora de la arquitectura y construcción, no solamente en Bolivia, sino con el resto de Latinoamérica. Entonces, así fue como que creé Mosaico Arquitectura, que no pretende ser un estudio, sino una plataforma de divulgación y discusión arquitectónica, discusión urbana, cultural y conciencia social sobre todo. Últimamente uno de los videos que más se viralizó en Mosaico es uno donde hablo sobre el uso del ladrillo visto en Bolivia. Si no lo han visto, los invito a verlo, es súper corto, dura 1 minuto. Y ese video abrió un debate súper interesante porque muchas personas empezaron a comentar por qué nuestras ciudades se ven así. Y justamente por eso me pareció interesante esta charla, porque detrás de algo tan simple como un ladrillo, en realidad hay toda una historia social, urbana y económica. Y me alegra muchísimo la repercusión con el video, porque esto quiere decir que principalmente tenemos una sociedad que no solo escucha, sino que se cuestiona, que se pregunta, que da opiniones y puntos de vista diferentes. Y quiere decir que vamos por buen camino, así que es un placer estar acá compartiendo todo esto con Loren Latam. Muchas gracias, yo estoy muy encantado, me gustó mucho el vídeo que tú subiste en tus redes sociales. Claro que voy a dejar el link abajo del episodio de todas las cosas que vamos a hablar aquí hoy. Una cosa que me llamó la atención es que los ladrillos, que acá en Brasil lo llamamos de tijolos, son cosas que son muy comunes. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, salgo en la calle acá de donde yo vivo, voy a encontrar por menos de 3 a 4 casas que tiene eso. ¿Cómo que surgió esta necesidad, este proyecto de tener este material para construcción de las casas? ¿Tú tienes más un aprofundamiento, tiene a ver con la historia? Yo creo que, por lo menos en Bolivia, hay varias razones. La primera, y en general la que se considera más importante, es la económica, ¿no? El ladrillo es un material extremadamente accesible. Yo creo que de un 100%, alrededor de un 95% de las edificaciones usan ladrillo en algún punto de la construcción. Y en Bolivia digo esto para no quitarle el valor a las construcciones de pequeñas localidades que tenemos, que usan materiales como tacuara en el oriente o muros de adobe en el occidente, por ejemplo. Pero en cuanto a ladrillos, se debe esta importancia a que el material se puede producir localmente con arcilla. Me imagino que eso sucede también en Brasil, porque tenemos en el oriente una tierra muy similar. Entonces, esta tierra tan rica y tan diversa nos da la posibilidad de que en nuestras ciudades se encuentren ladrilleras artesanales o ladrilleras industriales. Aquí en Santa Cruz tenemos como en Guarnes, en Cotoca. Entonces está la ventaja de que nosotros, al igual que muchas ciudades de Latinoamérica seguramente, no importamos ladrillo, lo producimos acá. Entonces el comercio fácil hace que su costo sea accesible y común para todos. Entonces eso yo creo que es la principal razón y el origen de la construcción con ladrillo desde los inicios de nuestras ciudades. La segunda razón, que yo creo que igual es importante, es la constructiva, que permite, que es algo muy común que hay aquí, que es la autoconstrucción, a lo que mencionaba en el video. Muchas de nuestras familias en los inicios de las ciudades no requerían arquitectos. Por ejemplo, en la casa en la que vivo yo,
la antigua construcción no se hizo con un arquitecto, era solamente con albañiles, como se dice, ¿no? Entonces, eso ha permitido que muchas familias latinoamericanas, y estoy segura que muchos se van a identificar con esto, muchas de las familias no construyen su casa de una sola vez, sino que la van ampliando con el tiempo. Primero un piso, después construyen otro cuarto, después ya va a un siguiente nivel. Entonces el ladrillo es perfecto para eso porque es modular, porque es económico y es fácil de trabajar. A muchas familias les resulta sencillo hacer la compra del material básico justo y necesario para hacer una pequeña ampliación, y el revoque y pintura, que es el último paso, usualmente se lo deja en el olvido, ¿no? Y la tercera razón, en nuestro caso, es la climática y la cultural, que el ladrillo tiene buena inercia térmica, funciona bien en climas variados, entonces te da lo básico, ¿no? Además se volvió parte de la identidad visual de nuestras ciudades, que es algo súper importante también. Tú hablaste de un poco más del panorama general de todo que se habla de los ladrillos en países como Estados Unidos o hasta mismo en países más al sur de Latinoamérica como Tierra del Fuego, otras ciudades que son más frías, utilizan otros tipos de materiales. ¿Por qué que nosotros, além de todas estas particularidades que tú dijeras, por qué nosotros utilizamos los ladrillos en vez de, por ejemplo, una casa, una habitación de madera? Yo creo que es más por el tema climático. Por ejemplo, en Brasil y en la parte de Bolivia donde yo vivo, que es el oriente, usualmente no se puede tener muchas construcciones de madera por el tema de la humedad. Hay que tener mucho cuidado en el mantenimiento de este tipo de material. Entonces, el ladrillo, ser un material mucho más resistente, genera también una inversión mejor a largo plazo. En el tema de la madera, yo creo que eso sería una reparación mucho más, una inversión más seguido, ¿no? Entonces no conviene hacer ese tipo de gasto en cuanto a construcción. Usualmente las personas, cuando hacen este tipo de compras, sí prefieren invertir inteligentemente, ¿no? Entonces el tema climático es algo que interfiere directamente. Por ejemplo, cuando que nos damos cuenta que el ladrillo está muy presente en las poblaciones que no tienen, que son más pobres. Por ejemplo, acá en Brasil no vemos mucho los ladrillos de las favelas que aquí tenemos. Es como tú dices que tiene mucho a ver con la situación económica, porque vamos haciendo poco a poco para que te queda pronto la habitación. Esto que es el ladrillo nos une de una manera no solamente económica, pero cultural también. ¿Cuándo que dejó de tener el papel, el rol económico, ha pasado a tener un papel cultural, un rol cultural que las personas se identifican con estas construcciones? Sí, no, te entiendo totalmente, porque de hecho es un tema mucho más interesante de lo que parece, porque muchas veces la gente piensa que, aparte de ser un tema económico, por el tema de que el ladrillo es barato, y principalmente aquí en Bolivia se tiene mucho ese pensamiento de que uno paga menos impuestos, por ejemplo, si no deja la construcción con revestimiento, si no lo revoca. Pero yo no creo que sea tanto así. Yo creo que es más un tema cultural, y lo reforcé ese pensamiento cuando una persona en el video me comentó que tuvo una experiencia en Argentina, en su ciudad, que hay una pequeña localidad que se la conoce como la Pequeña Bolivia, en donde no tienen esa reducción del impuesto si dejas la casa sin revocar. El impuesto por la construcción en esa localidad de Argentina es la misma, pero las personas que viven en esa localidad, bolivianas, siguen dejando sus obras sin revocar y sin pintar. La pregunta es, ¿por qué entonces? Si el impuesto, si la revoca o no la revoca, es el mismo. Y ahí obviamente ya se asume que es un tema totalmente cultural y de identidad, porque les recuerda a casa, porque ese fue el entorno en el que se desarrollaron. Entonces, yo creo que más allá del tema económico, ya es algo con lo que la gente ha ido creciendo y con lo que la sociedad se ha ido desenvolviendo a lo largo del tiempo, que no está mal.
Las personas son las que le dan el sentido de precariedad muchas veces al ladrillo cuando no tiene que ser así. El motivo debería ser de buscar un buen diseño con ese material. No es un tema económico, yo creo que sí es un tema cultural, y ahí en esa localidad con ese comentario que me dejaron lo super reforcé y es algo muy cierto. En mi realidad, acá en Brasil, tenemos muchas construcciones que son, no sé, invasiones de propiedad o las veces ocupaciones de casas que no tienen arquitectura en nada, están construidas con ladrillos. ¿Cómo que podemos hablar, por ejemplo, de políticas para este tipo de, por ejemplo, planejamiento urbano, con, por ejemplo, este material que es tan barato, que es más accesible para nosotros? Sí, precisamente. Yo creo que es súper importante que nosotros como sociedad, si vemos que se está, digámosle, manchando de alguna manera la imagen urbana de una ciudad, actuar como ciudadanos para empezar a crear, como vos decías, políticas para ver de qué manera se puede manejar, quizás solamente estéticamente, por un lado, este tema constructivo, porque mal que mal es un factor muy importante el tema de cómo la gente percibe la ciudad, porque influye directamente con el tema del turismo, por ejemplo. Las personas de afuera, obviamente que prefieren venir a ciudades más desarrolladas o a ciudades que se sientan que el entorno es más seguro, que las construcciones sí son como para ejercer el turismo, ¿no? En esa ciudad. Entonces, nosotros como sociedad y como ciudadanos deberíamos plantear a nuestros gobiernos, a nuestras ciudades, políticas para ver de qué manera se puede mejorar este tipo de normativa. Por ejemplo, si se quiere dejar el ladrillo visto, entonces que haya una planificación, que haya un diseño en fachadas, por ejemplo, para de qué manera podríamos utilizar mejor este tipo de material. Hay diversas formas en las que podemos mejorar el diseño, como el uso de celosías para mejorar el tema de ventilación e iluminación en una casa, que es totalmente funcional además de estético. Hay mil maneras en donde se puede interferir con el ladrillo en celosías y en fachadas. Y eso se le está haciendo no solamente en viviendas, sino incluso en restaurantes que tienen mucha mayor inversión y que optan por este tipo de material, incluso en restaurantes lujosos. Entonces creo que es muy importante actuar de esta manera. En todos los países que yo invito a las personas de acá para hablar de tus temas, las cosas que les gusta. Lo hablo mucho de qué tiene desarrollado en tus países, por ejemplo. Tiene, por ejemplo, hoy en Bolivia una identidad arquitectónica o una arquitectura que sea unificada o sea más planeada, además de los ladrillos. Sí, totalmente. Aquí en Bolivia en realidad es súper diferente porque cada ciudad es distinta, creo yo. Tenemos principalmente diferencias climáticas y de topografía. Por ejemplo, uno no puede comparar arquitectura de Santa Cruz, que es donde yo vivo en el oriente, con arquitectura de La Paz en el occidente, principalmente por la topografía del lugar. Y hay normativas muy diferentes para construir aquí que para construir en La Paz. Y yo creo que, por ejemplo, un arquitecto tendría que estudiar también previamente cómo son las normas en La Paz para poder construir allá antes de empezar una construcción, porque es totalmente distinta la vivencia de los usuarios en esa ciudad. Las montañas en La Paz son impresionantes y yo creo que han visto videos de cómo son las construcciones en La Paz, que la mayoría son de ladrillo visto precisamente, pero son sobre las mismas laderas, sobre las mismas montañas. En cambio, Santa Cruz es una ciudad que tiene sus colinas, una que otra, pero mayoritariamente es plana. Entonces, aquí no hay mucho problema en la construcción. El mayor problema que tenemos es hacer un estudio de suelo previamente para ver si el suelo es arcilloso o qué tipo de suelo es para que soporte la construcción. Pero en La Paz es otro el tema. Ahí se construye en altura, y no hablo de altura porque las edificaciones sean de varios pisos, sino porque ya se construyen en las mismas montañas. Entonces, la normativa es distinta, las realidades son distintas. Y aquí hay un tema muy importante, creo yo, que es un tema a cuestionarse como sociedad, porque en La Paz había un comentario que me dejaba, yo no entiendo
por qué las personas de La Paz siguen construyendo con ladrillo visto y dejando sus construcciones de esa manera si tienen un clima más duro. Y es que tiene toda la razón, uno poniéndose a pensar, si se deja la construcción a medias, eso genera una inversión, como te decía, mayor a largo plazo porque estás dejando que el clima interfiera directamente en tu obra. Entonces eso puede generar que con el clima tan duro que tienen las ciudades del occidente, con un clima frío, vientos fuertes, temperaturas demasiado bajas, la construcción se deteriore mucho más rápido. Entonces es un tema muy importante para que todos tomemos en cuenta y decir, ok, ¿será que vale la pena ahorrarme este costo en esta ciudad tan dura climáticamente en la que estoy viviendo? Si más adelante me van a presentar goteras, me va a presentar grietas, voy a tener que gastar mucho más, pero prefiero ahorrarme estos pesos primero, ¿no? Entonces, teniendo esas realidades tan distintas, yo creo que deberíamos cuestionarnos qué es lo que nos conviene. Pero que se hace a la realidad económica, ¿no? Por ejemplo, las personas van a construir ¿no? de poco a poco. O eso es más que no voy a hacer eso ahora porque no tengo mucho dinero, voy a hacer más después. ¿Esto es un prejuicio para la gente? Yo creo que es un motivo, pero no es una excusa. No debería ser una excusa, porque esa construcción que estás iniciando va a ser tu hogar por los siguientes 30, 50 años quizás. Entonces es la hora que va a albergar tu vida, tu día a día. Vas a habitar ese espacio, vas a hacer tu vida en esas habitaciones. Entonces, yo creo que no dejando de lado el tema estético, es también un tema de cuidado, ¿no? Personal y de la integridad de tu familia, porque me imagino que la mayoría de construcciones que se hacen de ese tipo sí tienen lo mínimo necesario, pero también es un tema común que si, por ejemplo, no revocas una edificación y no le pones, si tenés un clima duro, si no le pones impermeabilizante, por ejemplo, a los muros, es algo que se te va a deteriorar. Entonces, más allá que el factor económico sea un factor estético, no lo veo de esa forma. Yo creo que el factor económico debería pensarse como una inversión a largo plazo, porque una construcción sí significa un gasto fuerte en un inicio, ¿no? Cualquiera que empiece a construir lo asume de esa manera, pero así como lo asume, debería tomar responsabilidad en su totalidad. Por ejemplo, si tú fueras, no sé, por una empresa o algo así, vale, Alessandra, quiero que tú, no sé, hagas un proyecto de una edificación en, no sé, Torres del Paine, en Chile, por ejemplo, una realidad muy distinta. ¿Cómo que empezarías tu proceso creativo? Proceso de identificación, de estudio. Hay algo muy interesante en arquitectura que es el tema de desarrollar un concepto. Un concepto viene a involucrar diversas cosas. Hay que hacer un estudio de los alrededores, de la ubicación en la que hay que construir, de las necesidades que van a tener los que van a habitar ese espacio, del propósito que se quiere tener con esa construcción, cuál es la identidad de la ciudad, si es que se quiere realzar las costumbres, los colores, las texturas de esa ciudad, si se quiere ser una edificación moderna. Entonces, todas estas cosas involucran en el desarrollo de un concepto que no solamente tiene la intención de cumplir con hacer un edificio, sino que sea un propósito integral, que la persona que vaya a habitar ese espacio se sienta no solamente cómoda, sino identificada con su obra. Entonces, yo creo que, por lo menos personalmente, en mi proceso creativo inicia así, el preguntarme para quién y por qué es que se está iniciando este tipo de proyecto, para satisfacer de la mejor manera todas las necesidades que vengan a tener. ¿Qué impactos tiene, por ejemplo, los materiales, los proyectos arquitectónicos en esto? Yo creo que muchísimo, porque algo que resalto yo mucho del tema también de interiorismo es que últimamente se busca que los materiales sean honestos con el usuario que los va a experimentar. ¿A qué me refiero con honestos? Es que se dejen ver, que no se oculten. En muchas ocasiones ya se está
viendo que es muy común en cafeterías especialmente que se deje el ladrillo visto. Usualmente este ladrillo no es el ladrillo de 6 huecos que todos conocemos, que usualmente es el menos estético, ¿no? Es el más feíto. Usualmente el que se pone en las cafeterías ya comúnmente es lo que yo conozco como ladrillo adobito, que no tiene huecos, es más macizo, más pesado. Este tipo de ladrillo se está dejando visto por el tema que da mucho más confort de cierta manera, se siente más cálido el ambiente, por lo que es un color, no es un color frío, es un color cálido, presenta textura al espacio y al ser visto está generando esta honestidad y la relación que tiene con el espacio y el usuario. Entonces, yo creo que eso tiene que ver directamente con cómo una persona que está yendo a visitar, por ejemplo, esa cafetería, se sienta identificado y en confianza con el entorno en el que se está relacionando. Quizás se sienta mucho más cómodo y compra un poco más o le den más ganas de quedarse, sumamente relacionado con eso, para mí es total, pero también ahí es también relacionado con lo que te venía diciendo, eso se siente de esa manera porque quizás desde un inicio se ha tenido esa intención, no creo que sea el caso que una persona visite, por ejemplo, una construcción a medio terminar, no creo que se sienta cómoda de la misma forma en la que se está sintiendo en esa cafetería bien planificada, porque el diseño es distinto, la iluminación es distinta, la ventilación. Entonces, cuando se tiene un diseño previo, cambia totalmente la experiencia y cómo una persona lo vive. Vale, tenemos ciudad acá en Brasil que tiene, por ejemplo, veranos de 40 grados. Los otros tipos de ladrillos que estábamos hablando dan más la sensación de una cosa más cálida. Esto no sería, por ejemplo, un poco raro, porque, por ejemplo, si hace 40 grados, yo no quiero sentirme más cálido. No sé si me entiendes. Claro, sí, sí, sí. No, yo me refiero más a un tema de sensación, no de calor, sino, o sea, cálido en el sentido de que uno se siente cómodo. Usualmente este tipo de construcciones usan este tipo de ladrillo visto en ambientes muy grandes, porque cuando son muy cerrados ya cambia totalmente la experiencia y lo que uno quiere hacer ahí es salirse, ¿no? Pero en el caso de que sean espacios pequeños, yo mayormente he visto que sí le ponen aire acondicionado, una inversión un poco más grande, y ahí ya no estamos hablando de que sea un tema económico porque le meten más dinero, ¿no? Pero ahí está viendo la persona, el dueño, me imagino que está reconociendo el valor que aporta este tipo de material y prefiere hacer esa inversión en un aire acondicionado porque prefiere optar por este tipo de materiales. Entonces, no es común ver este tipo de ladrillos que son más macizos en ambientes pequeños y cerrados, en especial en nuestros tipos de clima, que no podemos estar de esa manera, pero sí me parece interesante cómo muchas empresas, muchos restaurantes, cafeterías, negocios empiezan a optar por este tipo de interiorismo, incluso en fachadas, porque aportan mucho más a la experiencia. Creo que que hay una influencia más del diseño industrial, de dejar, por ejemplo, todo más expuesto más así, como no sé, el acabar las paredes, por ejemplo, tener los ladrillos. ¿Crees que, por ejemplo, el ladrillo tradicional que nosotros utilizamos, por ejemplo, en nuestras habitaciones, que es el más común, tiene como hacer como plasmar con este otro tipo de diseño para crear algo más único? Yo creo que este tipo de diseños inteligentes se aplican principalmente en fachadas con celosías e incluso paisajismo, porque cuando tuve la oportunidad de trabajar en paisajismo, veía que se creaban estos senderos, estos recorridos que generaban una experiencia distinta, incluso con ladrillo de 6 huecos picados, hecho pedazos, que parecía un tipo de piedra diferente y muchas veces estos ladrillos que usan en paisajismo son ladrillos que desecha la gente, los ladrillos que no sirven, los que están picados, que se humedecieron de un lado y ya no se pueden recuperar. Entonces ahí también entra un tipo de construcción consciente y sostenible al tipo
de la manera en la que se está reutilizando este material. Y hay muchas maneras en las que las personas pueden aplicar estos conceptos para sus patios, para sus jardines y crear recorridos más interesantes, senderos distintos que generen otro tipo de color en el suelo. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de aplicar este material en casas. Simplemente hay que planificar y tener un diseño inteligente para crear la mejor experiencia para las personas que vayan a pasar por ahí. ¿Y tú crees que el ladrillo seguirá siendo un material importante en la arquitectura de la región latinoamericana, por ejemplo, acá, para nosotros? Sí, totalmente, porque probablemente vamos a ver dos caminos distintos, porque siempre, pero siempre va a seguir existiendo dos tipos de construcción. La que vemos y criticamos mayormente, que es la construcción popular y progresiva, que ya es parte de nuestra realidad en nuestras ciudades, ¿no? De la realidad latinoamericana. Y por otro lado, vamos a ver cada vez más arquitectos, más diseñadores, personas que piensan en sus ciudades, piensan en sus edificaciones, ingenieros también, que lo usan como material de diseño, explorando la textura, la ventilación, sobre todo la modulación, que es tan importante porque el ladrillo es un material modular. Y ahí hago hincapié nuevamente en la importancia, ¿no? De planificación de un espacio, porque muchas veces no es cuestión económica, como te decía, no hay que tachar a un material como precario, sino diseñar inteligentemente para que esa construcción a la que estamos dando inicio no solo cumpla un propósito de ambiente funcional, sino que perdure en el tiempo, que sea cuidado por sus dueños. Por ejemplo, que hoy en día estamos hablando mucho de la cuestión ambiental. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, este tipo de material, este tipo de construcción? Es súper importante, súper importante, porque como te dije al inicio, yo creo que en nuestras ciudades tenemos una tierra tan parecida que no tenemos que importar el ladrillo, aquí lo producimos. Entonces eso también nos puede generar un poco en contra, porque cada vez más se está explotando más tierras y está habiendo este desgaste en nuestras ciudades. Pero ahí entra otro punto súper importante, que es la manera y qué tipo de utilización le podemos dar a nuestros materiales. Como te decía, quizás los ladrillos que estén dañados o sin usarlos en paisajismo. Los que veamos que sobraron en este ambiente, usarlo para un tipo de celosía en la fachada o en las galerías. Entonces, me parece muy importante cómo podemos no solamente reutilizar, sino ver cómo podemos planificar no solo con estas obras, sino incluso con material nuevo, porque cada vez se está desgastando más nuestra tierra, nuestra materia prima con la que producimos el ladrillo. Entonces, es algo en lo que pensar, ¿no? Sí, por supuesto. El lado que tenemos que pensar muy bien por el futuro de la Tierra y de todo y de nosotros también. Me gustaría hacer una pregunta. Creo que muchos que están escuchando trabajan con el ámbito creativo, que trabajan con creatividad, de todo. En tu camino, por ejemplo, como arquitecta, ¿qué consejos daría a una persona que está empezando y quiere ser una arquitecta, una proyectista? Algo como usted, por ejemplo, ¿qué consejos daría a esa persona que está nos escuchando hoy? Yo creo que lo más importante es que una persona empiece a cuestionarse, que salga, que recorra su ciudad, que visite, que conozca nuevos edificios o quizás antiguos, porque siempre pasaba, pero nunca se preguntó por qué es así, en qué momento se hizo, a qué parte de la historia pertenece y por qué tiene este tipo de elementos constructivos, por qué usaron este tipo de materiales. ¿Y estos colores será que representaban a la época en la que pertenecía? ¿Qué intención tuvo el arquitecto que diseñó esto? Yo creo que es súper importante preguntarnos el por qué, el para qué, cuándo y cuál fue el fin, qué impacto tiene hoy en día en nuestra sociedad, y si es que realmente nosotros al momento de diseñar, en el momento en el que nos encontremos diseñando, queremos lograr algo parecido. Entonces, para mí la historia es algo súper importante, y por eso es que me pareció también interesante crear este tipo de plataformas en donde se divulgue la historia no solo de edificios, sino de ciudades y cultura, porque es algo que nos va a
inspirar a crear. Entonces creo que para las nuevas personas que están empezando a estudiar este rubro y empezando a diseñar, que sea importante que se cuestionen, que se pregunten y que con todo el conocimiento que vayan adquiriendo, que en base a eso saquen lo mejor que puedan, honrando la historia y honrando la identidad de cada cultura. Alessandra, muchas gracias por participar de este episodio, pero al final yo siempre hablo con los invitados que por favor que hable un poquito más de sus proyectos, de dónde podemos encontrarte. Por supuesto voy a dejar todos los links abajo que voy a pedir después. Voy a dejar abajo de este episodio. Entonces, este espacio es tuyo, puede hablar de los proyectos, de todo que estás haciendo hoy. Ay, muchas gracias. Bueno, los invito a todos para la comunidad entera de Latinoamérica que puedan seguir mi página. Se llama Mosaico Arquitectura en todos lados, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Subo contenido no solo académico, sino también de debate en donde todos pueden participar. Todos somos libres de dar opiniones, eso me parece súper interesante. Cada quien tiene un punto de vista y lo bonito es que cada persona lo comparta, ¿no? Entonces, Mosaico Arquitectura es una plataforma en donde cada quien puede ser libre de dar su opinión y más en este rubro tan interesante que es la arquitectura y el diseño, que al final la arquitectura es un arte más, es subjetivo. Cada persona tiene una opinión distinta de la arquitectura, nadie tiene la última palabra y eso es una de las cosas que me parece tan bonito, porque qué bonito es compartir puntos de vista y pensamientos creativos distintos. Entonces están invitados todos a seguirme y bueno, muchas gracias por la invitación a Loren Latam por este espacio tan bonito y muchas felicidades también. Muchas gracias. Gracias a todos que escucharon hasta aquí. Yo voy a pedir que por favor den 5 estrellas en la plataforma o escriban en el canal de YouTube, en la plataforma que esté. Por favor, nos ayude a llegar en más personas de Latinoamérica. Gracias a todos. Comparte este episodio con las personas que tú conoces. Vamos yendo con Latinoamérica y hablando de más futuros. ¿Vale? Gracias y hasta el próximo episodio. Chao.